Hemos estado viendo acerca de todo lo que es la oración del Padre Nuestro. Lo hemos estado viendo ya por su estructura, vimos la introducción, las primeras 3 peticiones. Comenzamos hace 8 días con la primera parte con la primera petición de la segunda parte, que tiene que ver con el hombre. Vamos a pedir la guía y la dirección de nuestro Dios para que sea Él quien nos aliente, quien nos instruya y podamos tener un tiempo para poder meditar en la palabra del Señor. Señor poderoso y amantísimo Dios, que tú moras en los cielos y en todo lugar, te damos a ti, Señor, la gloria y la honra. Y gracias, Padre, una vez más te doy por esta oportunidad que me concedes al seguir, Señor, siendo instrumento tuyo para compartir tu palabra. Y te ruego que nos hable, Señor, que prepare nuestros corazones y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre a través de tu palabra, la iluminación de ella misma, Señor, para que la podamos no solamente comprender y abrazar, sino ponerla por obra, Señor, en el diario vivir. Te lo rogamos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, vimos ya el Padre Nuestro, la introducción, Padre Nuestro que estás en los cielos, primera parte de la introducción. Y después vimos las 3 primeras peticiones que dijimos: santificado sea tu nombre. Luego la siguiente es: venga tu reino. Y luego: hágase tu voluntad, así en el cielo como también en la tierra, ¿verdad? Esa es la primera parte de la estructura que tiene que ver con Dios. Las primeras 3 peticiones tienen que ver con Dios. Y las siguientes que dijimos, la parte de la primera parte es, de la segunda parte, perdón, es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto lo vimos hace 8 días. Hoy estaremos viendo la segunda petición de la segunda parte, que es: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Usted puede ver en el capítulo, en Lucas, en el capítulo 11, los versículos del 1 al 4, o Mateo 6 también, del 15 en adelante. Ahí está la oración del Padre Nuestro. En ambos textos podemos ver esta oración o esta frase o estas palabras de Jesús que dijo: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, o perdona nuestras ofensas como también nos perdonamos a los que nos ofenden. Depende de la traducción, la versión, dice de esta manera. Entonces, fíjense bien, lea una vez más. ¿Dónde está, en Mateo o en Lucas? ¿Qué encontró primero? ¿Lucas 11, del 1 al 4, o Mateo 6, del 15 en adelante? Ubíquese en algún texto de estos y vamos a ver qué es lo que dice la Escritura en esta petición. ¿Cómo dice Jesús? Jesús está enseñando a los discípulos a orar y dice: oren de esta manera, y empieza a orar con las palabras que hemos dicho. Y esta segunda petición, ¿cómo dice en la Biblia, hermanos? Si estamos ahí. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si se fijan, esta frase o estas palabras de Jesús, vamos a manejarlo como una sola oración. Primeramente es una oración que está dividida, o algo lo divide. Son 2 palabras que se repiten: perdónanos y también perdonamos. Se repite esa palabra, pero estas 2 secciones está dividida por algo, por 3 palabras. Como también nosotros, dice así la frase, ¿verdad? Ahora, es una oración de una manera pues extremadamente peligrosa, al menos de pronunciar. Fíjense bien cómo dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué le dice estas palabras de Jesús a usted? Porque contiene un principio muy serio. ¿Qué le dice estas palabras? La idea de esta reflexión, al ponerla antes de las oraciones, es para eso, para que podamos orar con entendimiento y en el Espíritu, y al ser una oración sencilla, darnos cuenta que no carece de significado ni de profundidad, sino que tiene su profundidad y su significado. ¿Qué es lo que le dice estas palabras de Jesús? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué les dice esas palabras de Jesús? Pues que nosotros debemos perdonar, pastor, Ajá. a las personas que, pues no nada más bueno, yo así lo entiendo, ¿no? Sí, que sí, debe, ¿no, pastor? Que no nada más económicamente, sino que todo, ¿no? Implica que
que nosotros debemos de perdonarlos, ¿no? Ajá. Y porque también él, pues aquí dice, perdonan nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ajá. Y va mucho más todavía ya de eso, porque fíjense bien, si bien es cierto, mi hermana Estelita dice esa parte, ¿no? Que también nosotros debemos de perdonar. Pero aquí pregunta, ¿nosotros perdonamos? Así como Jesús nos ha perdonado, porque las palabras de Jesús fueron, perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque es una advertencia de Jesús, una oración extremadamente peligrosa. Fíjense bien, porque ya lo estamos asegurando que nosotros ya estamos perdonando cuando en realidad todavía nos cuesta, ¿no? Perdonar a alguien. Bueno, en mí pues sí, siento que me falta a veces. En muchos de nosotros es una advertencia de Jesús, porque dice que Dios nos va a juzgar según cómo, hermanos, como juzguemos nosotros a quién, a los demás. Es una advertencia de Jesús. No juzguéis para Si nosotros hemos sido salvos por gracia, si nosotros hemos sido salvos por gracia, ¿qué mejor evidencia de nosotros sería que también mostremos la gracia que hemos recibido para quienes? Para con los demás. ¿A qué me refiero con esto? Si la gracia, el regalo inmerecido que ha sido dada, que hemos recibido, no es evidente en nosotros, entonces tendremos que cuestionar la autenticidad de nuestra presunta o supuesta conversión. No porque seamos de cuna cristiana, no porque tengamos conocimiento, quiere decir o significa que seamos cristianos o hijos de Dios. Leímos Mateo 18, del 23 al 27. Vemos la historia, pues son 2 o 3 hombres primeramente. Un hombre que tenía una deuda, le debía a aquel acreedor, una deuda grande. ¿Cuántos talentos dice? ¿O cuántos? ¿10,000 qué? 10,000 talentos. 10,000 talentos le debía, ¿sí? Y después este hombre, pues suplica algo, ¿no? Otra lo vamos a ver. Y le es perdonada, le es condenada la deuda. Pero este hombre supuestamente también debía, porque a él le debían también. Cuando él es perdonado, sale corriendo y se encuentra ¿con quién? Con aquel que le debía. Pero este hombre, ¿qué hizo? No actuó como él, lo que él había recibido. Y era una deuda mucho menor que la que él debía y le había sido perdonada. Ahora, lo más interesante en esta historia, hermanos, es que, por ejemplo, aquel hombre que le debía a este hombre que le perdonaron los 10,000 talentos, ¿qué le pidió a este hombre? Lo mismo que le pidió este hombre al otro acreedor. Es decir, ambas personas, ambos deudores pidieron lo mismo. ¿Qué era? Tiempo, paciencia. Más tiempo. No era en sí que se les condonara la deuda, solamente pidieron más tiempo. Paciencia, yo te lo pagaré. Sí, más tiempo. Pero en vez de él actuar igual, ¿qué hizo? Lo comenzó a hostigar, a decir, por tu culpa yo le debo, y empezó él a hostigarlo. Una deuda pequeña, hermanos, digamos, como esta deuda, pueden ser nuestras ofensas mutuas entre los hermanos, los prójimos, familia, o aquella que la gente comete contra nosotros. Esa es una deuda pequeña, una ofensa pequeña, como la del último hombre que hemos mencionado. Pero digamos, innumerables ofensas que hemos cometido contra Dios, esa es la deuda más grande de los 10,000 talentos, lo podemos ilustrar así. Hubo un hombre que se llamó Jonathan Edwards y él decía en un libro, cada pecado es tan atroz, ¿saben lo que es atroz? Enorme, grave, esa parte. Cada pecado es tan grave, tan enorme, dependiendo del honor a quien ofendemos. Imagínense, nosotros somos seres humanos y somos menos, pero ¿quiénes somos para con Dios y quién es Dios para con nosotros? Por lo tanto, hermanos, tenemos que recordar y reconocer que es un insulto a Dios que neguemos el perdón a los demás. Porque si hemos recibido la gracia,
al decir esto, perdónanos nuestras ofensas, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos, si nosotros estamos negando ese perdón a quienes nos lo piden, y al mismo tiempo estamos afirmando que hemos sido perdonados y salvados por gracia, ese es un insulto, una ofensa para con Dios, y esa es una deuda demasiado grande. Ahora, por otra parte, tampoco podemos nosotros pretender que hay mérito alguno, porque también hemos perdonado nosotros. No nos tenemos que elogiar delante de Dios y reclamar ese perdón, porque nosotros ya hemos mostrado que sí perdonamos a los que nos ofenden. No hay mérito en cada uno de nosotros. A veces pensamos que por obediencia o por obedecer a Dios vamos a obtener recompensa. Pensamos eso. Es decir, ¿qué dice una persona cuando alguien me ofende y yo ya he perdonado? Una persona que ya ha perdonado, ¿qué pide por aquella persona que le ha ofendido? ¿Que también le pida qué? ¿Que también le pida qué? Digamos un ejemplo, yo ya perdoné a mi esposa, ¿no? Y mi hermana Estrita me ofendió, ¿qué voy a pedir yo? Que así como yo perdoné a mi esposa, también mi hermana Estrita me pida ¿qué? Perdón. Y eso es lo que a veces pensamos. No hay mérito en nosotros, nada merecemos por nuestra obediencia, hermanos. ¿Qué dice Lucas 17, versículo 10? Lucas 17, versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es decir, somos siervos inútiles, aún haciendo lo que nos corresponde ¿qué? Hacer. Por lo tanto, nada merecemos por nuestra obediencia. Es decir, nuestra obediencia es el requisito mínimo de una persona que es como un ciudadano en el reino de Dios. Es el mínimo requisito. Es decir, la obediencia nunca va a calificar como un servicio más allá del deber. Y aún haciendo lo que nos corresponde, somos siervos como inútiles. Más bien nosotros, no estamos en condición de exigir. A veces, ¿qué pedimos nosotros? Justicia. La justicia de Dios. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos lastima, nos hiere, pedimos esa justicia de Dios. Y tenemos que tener cuidado porque no sea que la consigamos, esa justicia. Si Dios fuera justo, Dios es justo, yo digo en ese sentido. Pero nosotros, siendo y dando una mirada a nuestra condición vergonzosa, caída, es una condición de pecado. ¿Y qué merecemos por nuestra condición? La muerte y la separación de Dios. Eso es lo justo. ¿Sí? Ahora, ¿somos salvos? ¿Eso es justo o no es justo? Porque merecemos morir. Mi hermano Leo dice que no. Entonces Dios es injusto. Sí. ¿Sí es injusto Dios? No, Dios es... Dios dijo que no, en el Antiguo Testamento, que no iba a dejar impune al culpable, al pecador. ¿Sí? Entonces, lo que hace Dios, y eso lo veremos el día domingo, primeramente Dios, lo que hace Dios en Jesús es eso, cumple su palabra. Él no deja impune al culpable. ¿Quiénes somos los culpables? Nosotros. Entonces, ¿por qué dice eso, pastor? ¿Hay impunidad de Dios o qué? No, claro que no. Porque nosotros merecíamos el lugar de ese culpable. Sin embargo, aquel Dios, por su infinito amor y misericordia y por su gracia, ¿qué hizo? Tomó la condición de siervo y tomó nuestro lugar en aquella cruz. Es decir, mi gloria, mi perdón, le costó la humillación ¿a quién? A Cristo. ¿Qué quiere decir esto? En este sentido, que el Señor Jesucristo nos llevó de la vergüenza de la cruz, su humillación, tomó nuestra condición vergonzosa y caída para llevarnos a la gloria de Dios. Y eso no lo merecemos, pero Él cargó nuestros pecados.
Entonces, no estamos en condición de exigir. Por eso decimos que Dios no es injusto, sino es un Dios más que justo, porque no lo merecemos. Sin embargo, esa es la gracia, que Dios nos da ese regalo que no merecemos. Por lo tanto, estamos más bien en condición de postrarnos ante Dios y suplicar ese perdón. Pero también están preparados para mostrar nosotros mismos ese perdón ante los demás. De modo que Jesús está diciendo, las personas perdonadas perdonan a los demás. Sin embargo, aquí es importante que no malinterpretemos esto y no pretendamos, o sea, ser poseedores de la vida de aquellos de los demás, de esa naturaleza que ya tienen, y obligarles, tampoco es de esa manera. Más bien debemos ser espejos de la gracia para los demás. Es decir, por eso la Escritura dice, lo que hemos recibido de gracia, tenemos que darlo como de la misma manera, de gracia. Y no se refiere solamente al recurso, a lo material, se refiere a lo que hemos recibido por gracia, y es el perdón. Reflejar aquello que nosotros mismos hemos recibido. Si Dios nos ha perdonado, podría ser la pregunta aquí, entonces, ¿de qué deberíamos pedir perdón? ¿Dios ya nos perdonó? ¿Sí o no? Entonces, ¿no estará mal o no es malo? ¿Acaso no es malo o es malo que le pidamos algo a Dios que ya nos ha dado? ¿Por qué le tenemos que pedir perdón? Si ya no nos dio. Seguimos pecando. Bueno, si seguimos pecando, dice la palabra, que abogado tenemos para con quién, con el Padre, a Jesucristo, el justo. O sea, ya el perdón ya está. Pero ¿por qué entonces le tenemos que pedir perdón si ya nos ha perdonado? Tan sencillo, hermanos. Claro que es malo pedirle algo que Dios ya nos ha dado, pero tenemos que hacerlo. Bueno, de alguna manera la respuesta a estas preguntas es ¿por qué lo está ordenando en su palabra? Y tenemos que aprender a ¿qué? A obedecer a Dios. Él es quien nos ordena a pedir perdón, a ejercer el perdón. Ahora, el perdón es un proceso continuo. Esas palabras que Jesús dice, que enseña a orar a sus discípulos, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, tenemos que entender, hermanos, que si Dios me perdonara en medida, en proporción a cómo yo perdono, ¿cuál sería el resultado? Fíjese bien, las palabras de Jesús es, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden, a los que nos hieren, a los que también pecan contra nosotros. Entonces, estas palabras de Jesús, si Dios me perdonara en proporción a eso, a como yo perdono, ¿cuál sería el resultado? No, sí, pero imagínense, fíjense las palabras, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, si Dios me perdonara en medida a esa proporción de como yo perdono, ¿cuál sería el resultado? Que muy poco perdonamos. Estaremos en un grave problema, porque no perdonamos, no ejercemos el perdón de manera general. Alguien que se mete con nuestros hijos, ¿realmente perdonamos? Alguien que se mete con nuestros padres, ¿perdonamos? Pues es que está muy difícil. Muy difícil porque... Por ejemplo, se meten con mi mamá o con José, no... Y esa es nuestra condición, o sea, nuestro corazón está inclinado a eso. Por eso tenemos que pedir bien, por eso Jesús nos enseña a orar. Estas palabras van mucho más allá de decir, bueno, sí, yo también perdono y pues también merezco que me perdonen. ¿No? Va mucho más allá de todo eso, de que también yo perdone o aprenda a perdonar. Va mucho más allá de eso. Porque eso se aplica también a perdonarse a sí mismo. Aquí había una enseñanza, una ilustración, donde por ejemplo había una mujer
que hacía años que estaba pidiendo perdón a Dios por su pecado, de pronto siente ese perdón, se congrega, empieza a orar al Señor, pero continúa con ese arrastre de pecado. Se acerca a una persona, no sé si fue un anciano, un pastor, y le dice: ¿qué puedo hacer? Porque siento que Dios no me ha perdonado. Siento que Dios aún no me perdona ese pecado que he cometido. Y el pastor, el anciano, la persona asesorando, dice: pídele perdón a Dios. Y la persona, obviamente, frustrada por esa condición que llevaba, dice: ¿cómo pides eso si se lo he pedido miles de veces? Y a veces estamos en esa condición nosotros porque no entendemos las palabras de Dios en nuestros corazones. El pastor, el anciano, la persona que asesoraba, aconsejaba, decía: no te estoy pidiendo que le pidas perdón a Dios por aquel pecado pasado. Pídele perdón a Dios por tu arrogancia, por tu rebeldía, de no aceptar que Dios te ha perdonado. Eso es lo que tenemos que aprender, hermanos, a hacer. No siempre creemos la promesa de que si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la palabra? Él es fiel y ¿qué? Y justo para perdonar tus pecados. Y ya no se va a acordar más de esos pecados, dice la palabra de Dios. Por tanto, nos hace falta una humildad que se encuentra dividida en dos niveles. Primero voy a decir, y con esto voy terminando, hermanos, para que podamos entender esta parte. Para poder ejercer el perdón y orar de esta manera con las palabras de Jesús, necesitamos humildad. Acercarnos a Dios con un corazón humilde, pero en dos niveles. Primero, número uno, tenemos que admitir la culpa propiamente. Muchas veces cuando pedimos perdón, yo les decía a matrimonios, les he dicho también a nosotros, o sea, cuando alguien nos ofende, les decía hace rato, queremos que Dios haga justicia, que nos pidan perdón. O cuando nosotros cometemos alguna falta, ¿qué decimos? ¿A algún hermano o hermana? ¿Le echamos la culpa a quién? A la otra persona. Pues si no fue para tanto, te lo tomas muy a pecho. ¿Qué pasó con Adán? ¿Por qué comieron de qué? El fruto. Pregunta: ¿Adán comió? No. ¿Sí o no? No. ¿Seguro? A ver. Sí comió. Porque dijo a la mujer que me diste, Me dio, ¿no? me dio. Bueno, ahí vamos, ahí los dejo de tarea para el domingo. Vamos a repasar esa parte, ¿sale? Si Adán comió o no comió. Pero ¿por qué comieron? ¿Qué dijo Adán? Señor, la mujer que tú me diste. ¿Sí? No, él asumió su responsabilidad. Cuando oramos en la iglesia, cuando hay confesión de pecados, en nuestra misma oración, yo no sé si he escuchado esto: Señor, te pedimos perdón por si acaso te hemos fallado. Dos cosas: por si acaso, número uno, no, hermanos, continuamente ¿qué? Pecamos. Y no son fallas, son delitos y son ¿qué? Pecados. Leímos el Salmo 51 y el salmista David decía: contra ti ¿qué? He pecado. Borra mis rebeliones. Él se reconocía como ese pecador. Entonces tenemos que admitir que nosotros somos culpables. Le fallamos diariamente a Dios. Pero también tenemos que humildemente mostrar una humilde aceptación del perdón. Porque cuando llega alguien a pedirnos perdón, ¿qué hacemos, hermanos? Por ahí decía un familiar, ¿mande? A veces que Dios te perdone, ¿no? También eso, ¿no? Que te perdone a Dios porque yo, quién sabe, ¿no? Decimos eso. O lo otro, a un familiar también decía: bueno, es que hablábamos de esta parte del perdón, y si es que yo creo que ese perdón no fue sincero, porque decimos nosotros: bueno, está bien, te perdono, pero también tú hiciste esto. O sea, ese pero como que iba ahí, como diciendo: sí te perdono, pues hay una condicionante, pues. Pregunto si Dios nos puso esa condición. No, Dios nos ha perdonado. Entonces, dos cosas: admitir la culpa propiamente y la humilde aceptación del perdón. Hay dos cosas, hermanos, que tenemos que entender. El orgullo es una barrera para la aceptación del perdón. A veces no lo hacemos porque o no perdonamos por nuestro propio orgullo.
Pero también la segunda parte es que insultamos la integridad de Dios. Cuando rehusamos aceptar que Dios ya nos ha perdonado. Termino con esto, hermanos. El perdonarnos nosotros mismos, perdonar a nuestros deudores, así como también pedirle perdón a Dios y expresar esas palabras, el perdón es tanto un deber como un privilegio. Por lo tanto, fíjense bien lo que dice Mateo 18, del versículo 28 en adelante. Dice así: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre, dice, mi Padre Celestial, dice Jesús, hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. ¿Cómo tenemos que perdonar entonces? ¿De todo qué? Corazón. Eso es lo que el Señor Jesús nos está enseñando a orar de esa manera, de que perdonemos de corazón, sin condiciones, y pues mirar también lo que Él nos ha enseñado a través de esta parte. Este hombre que le fue perdonada la deuda, pidió tiempo, pero al escuchar más bien, fíjese bien la acción de este hombre, y con eso termino. Versículo 26. ¿Cómo estaba el siervo? Postrado. ¿Qué estaba haciendo? Suplicándole y diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, ¿y qué? Y yo te lo pagaré todo. Versículo 27, ¿qué es lo que mira? El Señor de aquel siervo, movido de misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. En el versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. ¿Qué ve en esta parte? Mire, y termino con esto para no tardarme más ya. Me quedan 3 minutos. Este hombre salió corriendo y se encontró con aquel que le debía. ¿Por qué salió corriendo? Él estaba postrado a los pies y le estaba suplicando tiempo, y que le rogaba diciendo: perdóname, yo te lo voy a pagar todo. Se acordó de que alguien le debía. Quizás fue, no dice la palabra, pero corrió, o a buscar los medios para poder pagarle todo, y ya no escuchó que el Señor le dijo, a que le debía, ¿qué le dijo? Te perdono la deuda. ¿Te lo perdono qué? Todo. Por eso, con ese corazón resentido, lleno de orgullo, empezó a ahogar, a reclamar a aquel que le debía, porque no escuchó que ya se le había perdonado toda la deuda. Y a veces nosotros somos así, por eso no perdonamos a los demás, porque no nos acordamos que el Señor nos ha perdonado ¿qué? Todo. Y lo ha sido, y tenemos que la gracia, y queremos exigir a los demás también que actúen como nosotros. No, hermanos, valoremos la gracia de Dios y perdonemos de todo corazón cada uno a nuestro hermano lo que nos han ofendido, lastimado o herido. Amén. Esa es la manera en que nos tenemos que acercar a Dios. Te vienen 3 tiempos de oración para que podamos orar con entendimiento y con el Espíritu al Señor, con estas palabras. Cuando lo hagamos por cada motivo, o oremos de tal modo que podamos reconocer nuestra condición y recordar cómo el Señor tomó nuestro lugar. De una condición de gloria, Él desciende a una condición humillante, una vergonzosa condición, su humillación. Y el Señor lo que muestra no solamente es humillación, el Señor lo que muestra también es cómo luce un verdadero siervo de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor soberano, te damos gracias por tu amor, misericordia, por tu fidelidad. Gracias por tu perdón,
por tu amor incomparable, Señor. Porque, Señor, tú eres quien cumple tus propósitos y tus promesas en cada uno de nosotros. Señor, perdona nuestra condición, nuestros pecados y delitos, nuestras fallas, Señor, que constantemente tenemos para contigo en el diario vivir, porque no nos acordamos, Señor, de esas palabras tuyas que nos has perdonado, que tú eres fiel y justo si confesamos nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a conducirnos de manera que podamos ser espejos de tu gracia, Señor. Que lo que hemos recibido de gracia, lo demos de gracia también, Señor. Y de esta manera, Señor, mostrar en nuestro corazón que tú reinas en cada uno de ellos y que somos espejos no solamente de tu gracia, sino de tu imagen y tu carácter, Señor. Por favor, amado Dios, que así como nosotros, Señor, también podamos tener condiciones pecaminosas. Hay muchos hermanos, Señor, que quizás no están en este lugar. También te rogamos que hables a sus vidas y a sus corazones y que también tú les des dirección, sabiduría para ser espejos de tu gracia y de tu gloria. Y rogamos, Padre, que nos ayudes con tu Espíritu Santo a ejercer el perdón, a pedir perdón, Señor, pero también, Padre, a perdonarnos a nosotros mismos, Señor. Por favor, Padre eterno, te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.